Estamos viendo historias con Jesús. Hemos visto historias íntimas cuando ese momento que tuvo allí con Pedro, luego de haber resucitado, y esta restauración, esta restitución a su vocación, a su llamado. Esa fue una de las primeras que estuvimos conversando y compartiendo con ustedes. La otra fue cuando Jesús estuvo con la multitud y las enseñanzas que allí hubo a partir de esos encuentros de Jesús con la multitud. El domingo pasado estuvimos viendo sobre Jesús y los religiosos, como su actitud era totalmente diferente, su manera de conversar, su manera de dirigirse a ellos, su manera de confrontarlo era totalmente diferente que la historia con la multitud o con esta relación íntima con Pedro. Y hoy quisiéramos meternos para cerrar esta historia con Jesús y sus discípulos, Jesús y las conversaciones con sus discípulos. Hay muchos textos en la Biblia, especialmente están enmarcados en los evangelios, el Nuevo Testamento, que nos muestran distintas conversaciones, distintas enseñanzas, distintos momentos que estuvieron compartiendo Jesús y los discípulos. Yo quisiera en este momento tomar dos de estos relatos que de alguna manera pintan algo de cómo Jesús conversaba con sus discípulos y cómo esas conversaciones edificaban y transformaban la vida de sus discípulos. No eran conversaciones efímeras, no eran conversaciones que se desvanecían, no eran conversaciones que quedaban allí y para pasar el tiempo. Eran conversaciones, eran palabras, eran enseñanza que modificaban vidas. La primera de ellas es cuando Jesús envía a los discípulos, y en este caso envía no solamente a los 12, sino que envía al resto de discípulos, envía a los 70, ¿sí?, a compartir el evangelio de dos en dos en distintos lados. Y los instruye cómo hacerlo. Y cuando vuelven todos estos discípulos, ahí Jesús tiene una expresión maravillosa que es lo que vamos a estar compartiendo en uno de esos primeros relatos. El segundo relato que vamos a estar viendo es ya en un momento cúlmine del ministerio de Jesús, antes de la muerte, ahí cuando estaba comenzando el tiempo de Pascua, la pasión de Jesús, y allí cuando estaba en el momento de la Santa Cena, ese momento donde se juntó en el aposento para compartir junto con sus discípulos, y en ese lugar, junto con sus discípulos, tiene algunas conversaciones que son maravillosas. Vamos a tomar una de tantas conversaciones que tuvo allí que tiene que ver con el amor. Estas son las dos que yo quisiera mostrarles en esta mañana. La primera la podemos buscar en Lucas capítulo 10, versículos 21 y 22 y 23. El 24 también lo vamos a leer. Dice la palabra del Señor lo siguiente. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, me las has revelado y las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ven ustedes. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Este texto que está en Lucas capítulo 22, del 21 al 24, leímos al final, es una conversación de Jesús
con Dios al principio, pero también especialmente con sus discípulos que estaban allí, siendo testigos de todo esto que ellos mismos habían hecho en el nombre de Jesús. Era un momento de suma alegría, de mucho gozo, de este sentimiento que desbordaba de felicidad, de contentamiento, de llenura de corazón. Es decir, era una conversación que el ambiente, el escenario, era un escenario de mucha alegría. A ver, ¿vieron que cuando las cosas se dan en un ambiente agradable, es como que parece que todo fluye más fácil? Cuando hay alegría en la gente, es como que las cosas se van acomodando más sencillo. Bueno, este era el escenario donde Jesús estaba viviendo ese momento y sus discípulos eran parte de esto maravilloso que habían hecho. Que en el nombre de Jesús sanaban enfermos, que en el nombre de Jesús liberaban personas, que en el nombre de Jesús predicaban el evangelio del reino de Dios. Y ellos habían visto que este desafío había sido cumplido con creces. Habían visto que este desafío, el mover de Dios. Es más, Jesús dice que había visto cómo caía Satanás cuando ellos predicaban el evangelio. Un momento de mucha gloria, de mucho poder de Dios, de mucha llenura del Espíritu. En ese momento la alegría se compartía, desbordaba. Pero ese momento Jesús también lo utiliza para enseñar. Se puede aprender de lo bueno. Se puede aprender de lo bueno. Y uno diría, sí, obvio, ¿cómo no se va a poder aprender de lo bueno? Pero lo que habitualmente hacemos en nuestra vida personal, vida familiar, laboral, nuestra vida social, es más bien aprender de los errores, aprender de lo malo, aprender de las equivocaciones. Y está bien, y es necesario. Pero acá Jesús está enseñando a aprender de lo bueno. ¿Por qué es bueno aprender de lo bueno? Porque en ese momento de mucho éxtasis, de mucho gozo, de mucha gloria de Dios, uno tiende a relajarse, uno tiende a decir, bueno, ya está. Uno tiende a decir, bueno, ¿qué más queremos si ya estamos con todo esto? Y Dios allí tiene enseñanzas para cultivar nuestro corazón conforme al corazón de Él. Dios tiene allí enseñanzas para mostrarnos cuál es el propósito, la voluntad, la guía que Él quiere dar a nuestra vida, a la vida de la iglesia. Jesús dice que alababa al Señor porque le había mostrado estas cosas no a sabios, no a instruidos, no a ricos, sino a estos que eran como niños. Una enseñanza cabal que les está dando allí es este Dios que se reveló en Jesucristo, que tiene toda la sabiduría y riqueza, decidió mostrarle su grandeza, especialmente a los que la sociedad y el mundo tiene como ignorantes, los que la sociedad y el mundo tiene como marginados o que no valen la pena conversar con ellos. Dios lo que estaba enseñando es el valor de la persona, que no tiene que ver con sus capacidades intelectuales, cognitivas, no tiene que ver con sus posesiones, sino tiene que ver con su corazón. Lo que le estaban mostrando es si hay disposición en el corazón para servir, si hay disposición en el corazón para obedecer a mi palabra, si hay disposición en el corazón para seguir mi desafío, ¿sí? Ustedes verán la gloria de Dios. Porque Dios quiere revelarse de una manera maravillosa a ustedes. Dios lo que nos está diciendo como enseñanza a nosotros es, en esos momentos de gloria, abran sus oídos, abran su visión, abran su corazón para recibir aquello que Dios quiere mostrarle, porque esto decidió Dios mostrarle a ustedes y no a otros. Y no porque Dios quiera dejar fuera a otros, sino porque ustedes han tenido esta disposición en su vida para escucharlo, para verlo, para servirlo, para dejarse modelar por su espíritu. Claro,
esta experiencia que ellos tuvieron no la hubiesen podido vivir si no la hacían. Es la acción la que fue ayudándolos que ellos entendieran el mensaje de Jesús. Es la acción lo que ayudó a los discípulos a comprender lo que Jesús decía y hacía. Sanar enfermos, liberar personas oprimidas por los demonios, predicar el Evangelio de Jesucristo. Esta transformación de vida que ellos veían en Jesús, lo experimentaron en su propia vida, en favor de otros. Pero Dios también le estaba diciendo a ellos, ustedes también pueden experimentar esta transformación en sus propias vidas, porque Dios decide mostrarle estas cosas a ustedes, enseñarles estas cosas a ustedes. Cómo de este momento maravilloso ustedes pueden aprender muchas cosas. Y yo te invito, con esta primera parte de los relatos, te invito a que puedas pensar en esos momentos gloriosos de tu vida, en esos momentos que tu corazón estuvo lleno del Señor, con una felicidad y un contentamiento que desbordaba todo tu ser. ¿Qué cosas pudiste aprender allí? ¿Qué aprendiste allí? ¿Qué cosas nuevas pudiste ver a partir de esa experiencia? ¿Cómo esa experiencia transformó tu vida hacia adelante? ¿O fue una linda historia que viviste y te olvidaste? Estoy seguro que si Jesús estuvo metido en esa historia, hay cosas que Jesús estuvo hablando a tu vida. Hay cosas que el Espíritu Santo estuvo marcando tu vida. Por eso, ¿qué podés aprender de esos momentos maravillosos de tu vida? Anótalo, oralo, para que el Señor te siga mostrando, revelando aquellas cosas que tenés que seguir dejándote modelar por su Espíritu. Fantástico que hayas sentido ese tiempo glorioso en tu vida. Mucho más fantástico. ¿Qué cosas pudiste aprender para seguir poniéndolas en práctica y acrecentarlo aún mucho más? Para vivir, como dice la palabra, de gloria en gloria. Lo segundo, la enseñanza que viene de este otro texto que quisiera mencionarles. En Juan capítulo 13, versículo 31 al 35, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Cuando Judas Iscariote hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo, y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar entre ustedes. Me buscarán, y lo que antes les dije a los judíos, ahora les digo a ustedes. Ahora yo voy donde ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Esta es la escena de la última cena. Ya Jesús le había dado para ese momento una gran lección. Le había lavado él mismo los pies a cada uno de sus discípulos. Un gesto de servicio tremendo. Ustedes que me llaman maestro, yo los sirvo a ustedes. Ejemplo les doy, decía Jesús. Ya Jesús no solamente que le había dado esta gran lección de vida, de servicio, aún siendo el mayor de todos, sino que se había generado no solamente un ambiente de mucha sensibilidad por el gesto de Jesús,
sino también un ambiente medio enrarecido, sospechoso, porque ya también Jesús había dicho que uno de ellos lo iba a traicionar. Ese eran 12 más Jesús, 13 personas. Que alguien diga, uno de ustedes me va a traicionar, todos habrán empezado a mirarse con sospecha. Quizás hasta algunos dijeron, no seré yo que hice esto, que capaz que no lo tendría que hacer. El ambiente que se había sensibilizado con la acción del mismo Cristo sirviendo a sus discípulos, sabiendo que el tiempo de muerte le llegaba a Jesús y que esto generaba mucha incertidumbre entre ellos, se cargaba aún más este ambiente con la sospecha de la traición. Un contexto totalmente incierto. La angustia y la tensión seguramente debe haber habido entre ellos. Tiempo límite, donde se debe haber estrujado los corazones de los que estaban allí. Entre el dolor, la incertidumbre, la angustia, la sospecha, estos gestos de Jesús que, ¿cómo hago para entender esto que he vivido con Cristo? Cosas le deben haber estado pasando por la mente, por el corazón de esos discípulos. Eran esos momentos extremos en la vida que uno está como muy a flor de piel de todo, que cualquier cosa que me toca ya como que reviento, como que me rozan un poquito y ya me sale una gran herida, ¿sí? El ambiente que estaban allí era un ambiente sumamente sensible. Aunque el mismo Cristo estaba, el mismo Señor también estaba en una situación de mucha angustia y lo sabemos por lo que vivió en el Getsemaní horas después. Es decir, que todo el ambiente estaba cargado de una pesadez. Y allí Jesús, a diferencia del otro momento que veíamos con mucha alegría, con mucho gozo, aquí Jesús, en este tiempo de incertidumbre, de tristeza, de angustia, también tiene una enseñanza poderosa, transformadora. Dios usa todos nuestros momentos para enseñarnos algo, para que esas conversaciones con Él transformen nuestra vida, para que esos momentos con Él nos hagan más fiel como iglesia. Y ahí Jesús, una vez que se fue Judas, sin saber los demás discípulos por qué se había ido, según dice el relato, fíjense, léanlo, creyendo los demás discípulos que se había ido porque iba a comprar algo más que Jesús lo había mandado porque él que tenía el dinero de los discípulos. Se queda Jesús con los 11 y allí Jesús le dice, les quiero hablar algo que nunca les dije. Les quiero dar un nuevo mandamiento. Los discípulos se habrán mirado uno a otro, quizás un poquito sorprendidos, más sorprendidos de lo que estaban viviendo en esa situación. Un nuevo mandamiento ahora, ¿qué nos va a decir ahora? ¿Qué más tenemos que hacer? Y en realidad lo que estaba haciendo Jesús es resumiendo y dándole una vuelta más a los mandamientos de Dios. Ámense unos a otros como yo los he amado. Eso debe haber impactado en la vida de los discípulos de una manera tremenda. Me imagino que muchos deben haber refrescado escenas de Jesús, cómo él amaba a los niños, a las mujeres, a los enfermos, a los demoniados, ¿sí? A la gente en multitud. Debe haber pasado un montón de escenas, hasta la misma escena de Jesús
lavándole los pies a ellos mismos. Ámense unos a otros como yo los he amado, porque ellos tenían claro que el amor no era una proclamación de palabras, eran gestos y acciones concretas en favor de los demás. Digo que lo tenían claro porque ese concepto en la cultura hebrea no está dividida. La palabra no es diferente de la acción. La palabra es acción dentro de la cultura hebrea. Por lo tanto, cuando Jesús le decía, ámense unos a otros, no lo entendían como una mera mención afectiva de decir te quiero, te amo, sino que eso tiene que estar contundentemente acompañado por gestos hacia los demás. En ese momento de sospecha, de incertidumbre, de angustia, de tristeza, Jesús estaba dándole algo que se tenía que anclar poderosamente, una enseñanza que transformaba totalmente sus vidas. Si ustedes han conocido mi amor, amen de esta manera. ¿Para qué? Para que de esta manera los reconozcan, para que de esta manera den testimonio. De esta manera los demás se darán cuenta que son mis discípulos. ¿Cómo se darán cuenta? ¿Porque ustedes digan, yo soy de Jesús? No, se darán cuenta por cómo ustedes aman, porque aman al igual que yo los he amado a ustedes. Jesús le estaba dando una enseñanza que transformaba profundamente sus corazones. Le estaba diciendo que con ese amor que ellos habían recibido, deberían amarse. Y eso es lo que la gente distinguiría como seguidores de Jesucristo. No son seguidores de Jesucristo porque tienen una buena liturgia. No son seguidores de Cristo porque tienen una buena doctrina. No son seguidores de Jesucristo porque leen todos los días los rollos o la Biblia. Son seguidores de Jesucristo porque hacen lo que yo hice. Y lo que yo hice fue amarlos profundamente. De esa manera somos reconocidos. Y entonces entre la primera y la segunda enseñanza de tantas que tuvo Jesús con sus discípulos, de tantas conversaciones e historias que Jesús tuvo con sus discípulos, solamente menciono estas dos. Una pincelada que tanto de momentos de mucha alegría como de momentos de mucha incertidumbre, momentos de mucho contentamiento como momentos de mucha angustia, Dios puede enseñarnos cosas profundas. Y así como le hacía la pregunta de la primera parte, le hago la pregunta de la segunda parte, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Qué cosas el Señor te ha enseñado en medio de la incertidumbre con respecto a su amor para que vos puedas aprender a amar mejor a los demás? ¿Qué cosas el Señor te ha enseñado en medio de sus angustias, de tus tristezas y de tus dolores? ¿Qué te ha enseñado el Señor en medio de esas situaciones que te ayuden a vos a amar mejor a tu prójimo? Y de esta manera seas reconocido como hijo o como hija de Dios. Que como iglesia podamos hacernos esta pregunta, tanto de los momentos de lleno de contentamiento y alegría como los tiempos de angustia y de incertidumbre. De tal manera que nuestro testimonio como iglesia, en medio de los lugares que el Señor nos pone, pueda ser tan contundente como el testimonio de Cristo en medio de este mundo. Anhelo que estas preguntas no las dejes guardadas en el archivo allí, sino que las pongas en un lugar visible estas preguntas, para que puedas contestarla delante de Dios y dejes que el Señor siga haciendo su obra maravillosa en cada uno de nosotros. Voy cerrando
solamente diciendo que una vida que está dispuesta a conversar todos los días con Jesús es una vida que está dispuesta a dejarse modificar por el Espíritu de Dios. No hacia los lugares cómodos que uno quiere, sino hacia los desafíos poderosos y eternos que el Señor nos llama. Y mi anhelo es que no lo hagamos en forma individual solamente, sino que lo vivamos como iglesia, en todo momento. Dios te bendice. Amén. Padre Santo, queremos darte muchas gracias, Señor, porque tu presencia es viva y eficaz en medio nuestro, porque tu palabra, Señor, no vuelve vacía cuando tu Espíritu actúa en medio nuestro. Te ruego, Señor, que vos sigas hablando a nuestra vida y a la vida de la iglesia, para que podamos ser fiel a tus enseñanzas y dejarnos modelar por tu palabra, para que no sea algo que solamente oigamos, sino algo que nos transforme en verdaderos discípulos tuyos. Lo decimos confiadamente, en el nombre de Jesús. Amén.